bendiga. Saludos a todos ustedes, amados hermanos, todos los que están participando de Guardianes del Aceite y todos aquellos que nos miran y escuchan a través de Guardianes del Aceite. Muchas bendiciones y que el Señor Jesucristo los bendiga, los guarde todo el tiempo. La enseñanza de este día, más que todo, va a ser una enseñanza, va basada a experiencias que cada uno de nosotros tiene como jóvenes. Muchas veces nosotros como jóvenes es ahí donde nosotros somos trastornados, nuestras mentes son mal guiadas y arrastramos todo esto en nuestra adultez. Es de que la enseñanza que vamos a compartir este día va siempre basada a esto. En el Salmos 119:9 dice la palabra de Dios: ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. Con mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Jehová. Preciosa palabra del Señor. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Recuerdo hace algunos años, nosotros venimos aquí a Canadá en 1983 y llegamos a una iglesia de habla inglesa. Por cierto, se llama Truth Church. En aquel tiempo se llamaba Truth Tabernacle. Dentro de la iglesia habían niños. Mis hijos venían muy pequeños y ellos crecieron dentro de la iglesia junto a los demás niños de la iglesia. Fueron creciendo y, bueno, el Señor dio la oportunidad a la iglesia de poner una escuela dentro de la iglesia para que nuestros hijos tuvieran un ambiente sano, tuvieran una enseñanza sana, buenos principios. Fueron enseñados buenos principios, un ambiente que los mantenía con una mente sana, con un espíritu sano. Padres cristianos, ¿verdad? Buenos padres cristianos, personas que estaban dentro de la iglesia. En aquel tiempo la iglesia tenía más o menos unos 350 miembros y usted sabe, ¿verdad? Muchos niños. De ahí pues de que se fundó lo que es la escuela. Pero lamentablemente cuando ellos llegaron a la juventud, lamentablemente, muchos de ellos se apartaron del camino de Dios. Primeramente empezó uno conociendo lo que son las drogas. De ahí otro llevó al otro. De ahí fue una cadena que fue llevando a muchos jóvenes. A muchos jóvenes los fue llevando, los fue arrastrando a la drogadicción, al alcoholismo. Muchos de ellos están muertos de sobredosis. Algunos de ellos están muertos de sobredosis, ¿verdad? Informaciones que hemos tenido de muchos de ellos, algunos de ellos todavía están atados a lo que es la drogadicción, lamentablemente. Pero todo esto pasó en la juventud y quiero sobreenfatizar en eso. Todo esto pasó en la juventud. La juventud es una etapa muy compleja donde se presenta una serie de problemas e inquietudes que requieren soluciones entre los más destacados que vamos a ver nosotros, que nosotros tenemos como padres de prestar atención nosotros cuando vienen estas cosas a nuestros hijos, ¿verdad? Se enfrentan a diferentes problemas, primeramente a problemas de identidad, búsqueda de quién soy yo, qué soy yo. Es ahí donde el carácter se va formando, su personalidad se va también desarrollando. Y usted sabe que el carácter es lo que realmente nosotros somos. La personalidad es aquella que nosotros desplegamos allá con nuestros amigos, ¿verdad? El carácter y la personalidad muchas veces son diferentes. Cuando el carácter y la personalidad están juntas, es algo precioso, es algo bonito, pero la personalidad puede ser la pantalla que nosotros damos a las personas con aquellas que nos relacionamos. Entonces el joven va desarrollando su carácter y va desarrollando su personalidad, tratando de encontrarse a él mismo. Y estamos viviendo en una sociedad donde el joven batalla más que todo en la sexualidad, ¿verdad? Él no sabe si es ella y ella no sabe si es él. Gracias a Dios por la iglesia, gracias a Dios por la palabra del Señor, gracias a Dios que nosotros somos guiados en una forma sana, en una forma buena, que nos da el entendimiento, la comprensión de lo que realmente nosotros somos.
Realmente usted es lo que es, así como Dios lo creó, y usted tiene lo que tiene porque es varón y usted tiene lo que tiene porque es hembra. Dios nos ha creado de esa manera. Pero en esa etapa de la vida del joven, que comprende de los 15 a los 25 años, es donde se analiza que la juventud se da en su fuerza. Es ahí donde la energía del joven está en su apogeo, ¿verdad? La mayoría de aquellos que están en las Olimpiadas están en ese rango de edad porque tienen la energía, se desarrolla completamente, y no solamente la energía, sino que los sentires del cuerpo se van desarrollando, se va desarrollando también la mentalidad del joven, se va ampliando el entendimiento, va entrando a una etapa de madurez, de comprensión, de autonomía, y el joven se quiere hacer autónomo, y quiere conocer, y quiere saber, y quiere investigar, y quiere comprenderse a él mismo. Bueno, es ahí, lamentablemente, donde ellos cometen muchos errores. Es donde muchos quedan atrapados en vicios, en baja estima, en problemas de identidad, malas actitudes, una vida sin sabor, en grandes complejos. Bueno, yo le digo esto realmente porque yo pasé por esa etapa, al igual que usted. Usted pasó por esa etapa. Yo tuve grandes complejos en mi vida, ¿verdad? Situaciones que se dieron dentro de mi vida que causaron una baja estima. Yo tenía muy baja estima, pero eso siempre yo doy gracias a Dios por la iglesia. Cuando yo me convertí al Señor y llegué a la iglesia, y pude ver el ambiente, y pude ver la enseñanza, y pude ver de que el padre que no tuve, que me aconsejara, que me guiara a través de esta vida, está en la iglesia. No digo estaba, porque él siempre va a estar ahí para aconsejarnos, para guiarnos, para darnos el entendimiento. Yo di gracias a Dios de que estaba en la iglesia. Y una cosa que recuerdo como joven, cuando llegué a la iglesia, llegué más o menos a la edad de 20 años a la iglesia, es que yo dije, ¿por qué no conocí a Dios antes? ¿Por qué no vine yo al camino de Dios antes? Después de haber estado en el alcoholismo, después de haber fumado, yo fumaba mucho, ¿verdad? Mi vida fue desviada a eso, quedé atrapado en el vicio, quedé atrapado en la baja estima, quedé atrapado en problemas de identidad, quedé atrapado en malas actitudes, en una vida sin sabor, en grandes complejos. Y muchos de nosotros quedamos atrapados en eso, ¿verdad? Muchos arrastramos todo esto a nuestra adultez y muchos mueren de esa manera. Muchos arrastran los vicios a su adultez. Hay jóvenes que tal vez llegan a ser adultos, que cuando ya tienen esa mente de adulto empiezan a analizar su vida y hay una comprensión más, y ellos deciden decir, bueno, no, realmente yo no quiero ya este vicio, ¿verdad? Bueno, yo soy realmente un varón, soy un hombre, ¿verdad? Y en los problemas de identidad ellos se van ubicando. Hay muchas personas que logran eso, pero hay muchas personas que no logran llegar a ese punto. Bueno, ¿por qué? Porque la mente se distorsiona. La palabra de Dios nos enseña en Isaías, el capítulo 1, que el buey conoce a su asno y el pesebre es su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene entendimiento. Entonces vemos nosotros de que el pueblo de Israel era un pueblo que vivía sanamente, así como estos jóvenes de nuestra iglesia que crecieron juntos y se desarrollaron juntos y llegaron a la juventud juntos. El pueblo de Israel caminó delante de la presencia del Señor por mucho tiempo, pero llegó el momento cuando ellos se apartaron, su mente se apartó de ellos, su corazón se apartó del Señor, y la palabra del Señor dice que Israel no entiende, mi pueblo no tiene conocimiento. Oh pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Vemos nosotros lo que causa el pecado. El pecado va a causar depravación mental, va a causar de que nuestra mente, nuestro corazón se vuelvan malos, se vuelvan o se aparten de Dios. Oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados. Dejaron a Jehová, provocaron a ira al Santo de Israel, se volvieron atrás.
¿por qué queréis ser castigados aún? Todavía os rebeláis, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Bueno, vemos ahí que en nuestra juventud nosotros podemos agarrar esto. Nuestra mente, nuestro corazón, ¿verdad? Nuestra mente enferma, y no está hablando de una enfermedad de dolor de cabeza, está hablando de una enfermedad diferente. El corazón también, y no está hablando del corazón que pompea sangre y distribuye todo lo que distribuye a través de nuestro cuerpo, está hablando del corazón bíblico. Sabemos de que el corazón bíblico es el asiento del intelecto, las emociones y la voluntad, ¿verdad? Es ahí donde radica la voluntad, las emociones y del hombre. Entonces, nuestro corazón se enferma cuando nosotros entramos en pecado. Esto causa la depravación mental, la depravación nuestra, del hombre como humanos. Quedamos atrapados en estas cosas. Pero la Biblia nos enseña con qué limpiará el joven su camino: con guardar tu palabra. Lo lindo, lo precioso es que cuando nosotros entramos al camino de Dios, tenemos alguien que nos está inspeccionando. Job, del capítulo 34, versículo 21 dice: porque sus ojos están sobre los caminos del hombre y ve todos sus pasos. Mire qué lindo, mire qué precioso. Dios ve todos nuestros pasos. Dios va viendo. Dios tiene cuidado de aquellos que están dentro de su caminar. Salmos, el capítulo 18, versículo 21 dice: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Qué lindo, yo he guardado todos los caminos de Jehová y no me aparté impíamente. Apartarse impíamente, esto causa en nosotros, causa de que nuestro corazón se enferme. Nuestra mente, por consiguiente, se enferma también. Tenemos nuestra mente y nuestro corazón apartados de Dios, enfermos. Pero necesitamos nosotros sanidad. ¿Con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué lo limpiará? Lo que quiere decir de que si el joven tiene sucio su corazón, necesita limpieza. Vamos a encontrar algo bien precioso en Mateo, el capítulo 4, versículo 16. Dice la palabra de Dios: el pueblo asentado en tinieblas vio gran luz, y los asentados en región de sombra de muerte, luz les resplandeció. Vemos que cuando vino el Señor al pueblo de Israel, ellos estaban en sombra de muerte. Ellos estaban en una ignorancia, estaban en una ceguera espiritual, en una ignorancia de los buenos caminos. Entonces el Señor vino a abrir su entendimiento, a darles luz a la comprensión de la palabra de Dios. Y es importante que nosotros tengamos una comprensión de la palabra de Dios, ¿verdad? Como dice la palabra: el buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor, pero Israel no tiene entendimiento, no tiene conocimiento, no tiene entendimiento. O sea, no tenía, el pueblo de Israel no tenía conocimiento ni tenía entendimiento. Dos cosas muy importantes para Dios que nosotros la tengamos, que lo conozcamos a Él y que lo entendamos a Él. Pero cuando nosotros estamos en oscuridad, el pueblo asentado en tinieblas, estamos nosotros ignorantes de los buenos caminos. Estamos en una ceguera espiritual. No comprendemos, no entendemos. Y muchas veces podríamos estar en la iglesia y nosotros podemos estar en esa condición. Podemos estar en una ceguera espiritual, no entendemos, no comprendemos bien. Nuestros jóvenes pueden estar en la iglesia, pero no han conocido a Dios ni lo han entendido. ¿Por qué? ¿Por qué? Bueno, porque nosotros quedamos atados muchas veces y nos metemos en el pecado. Y es por eso que muchos jóvenes hoy en día se están saliendo de la iglesia. En su juventud ellos quieren conocerse a ellos mismos, ellos están tratando de comprenderse, están tratando de experimentar, y dentro de ese proceso ellos quedan atados con diferentes sentires, con diferentes vicios. Pero la palabra de Dios es tan preciosa que dice con qué limpiará el joven su camino. Dios nos da una solución. Dios nos da la solución de que la palabra de Dios es la que nos va a limpiar.
Y si nosotros como adultos hemos venido arrastrando esos vicios, hemos sido atados por vicios, por sentires, por la laxivia muchas veces. Hay adultos que hoy en día están yendo a la iglesia y están atados a la pornografía. Es un deseo grande que hay en ellos de estar a determinada hora. Ellos están buscando la internet, la computadora, el teléfono para meterse a esos programas pornográficos y estar ahí. Están atados a estas cosas, ¿verdad? Lo importante para nosotros como hijos de Dios es comprender y entender la manera como nosotros podemos liberarnos de estas cosas. Dios guía a los jóvenes, Él sabe, la palabra de Dios conoce. Es ahí en la juventud, cuando el joven queda atado, cuando el joven se ensucia. Dios nos está guiando a que comprendamos y entendamos que hay algo que nos va a liberar, va a limpiar, nos va a hacer libre, y es la palabra de Dios. La palabra de Dios nos va a limpiar. La palabra de Dios es aquella que cuando nosotros la obedecemos y la ponemos en práctica, nos va a liberar de todas estas cosas. El Salmos, el capítulo 18, versículo 21, nos dice la palabra de Dios: porque yo he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Acuérdense del hijo pródigo. El hijo pródigo, la palabra de Dios nos enseña que le dijo al padre: bueno, padre, yo quiero las cosas que me pertenecen, ¿verdad? Todo lo que me pertenece me voy. Bueno, el hijo pródigo estaba en su juventud. Llegó el momento cuando él podía decidir por él mismo y tuvo la osadía, el valor de ir a su padre y decirle: padre, yo me voy, yo me quiero ir, ¿verdad? Tú ya no me puedes mandar. Nosotros como padres, cuando tenemos nuestros hijos, nosotros los guiamos, tratamos de llevarlos por el buen camino. Si nosotros tuvimos problemas allá, queremos que nuestros hijos no tengan problemas en esa edad y los vamos guiando, vamos decidiendo por ellos. Pero llega el momento cuando ellos sienten, y eso así es, de que ya nadie les puede decir nada, ellos pueden decidir por él mismo. El hijo pródigo llegó a ese momento cuando él ya tenía la autoridad de decir: me voy, y el padre no lo podía detener, nadie lo podía detener. Entonces vemos nosotros que el padre, consciente también de que él no podía detener al hijo pródigo, le dice: bueno, está bien, vete, ¿verdad? Y se va, ¿verdad? El padre no lo siguió. El padre no hizo nada, sino que simplemente le dio la oportunidad de desarrollarse a él mismo como él quería, a sus anchas. Pero vemos de que el desenlace de la historia del hijo pródigo, ¿a dónde termina? Un hijo pródigo sin dirección, un hijo sin consejo, un hijo sin que nadie le diga: oye, eso está mal, por ahí no vayas, vas mal. Vas a quedar atrapado en ese vicio, vas a quedar atrapado en la adicción, vas a quedar atrapado en la sexualidad. Apártate de eso. Recuerdo a un pastor allá en El Salvador que cuando su hijo llegó a esa edad, literalmente él lo ató a la cama, ¿verdad? Podría sonar algo que está fuera de lugar, pero el resultado que este pastor obtuvo fue de que su hijo se alineó a lo correcto. Bueno, allá en El Salvador, él se quería meter a las maras y quería entrar a la drogadicción, ¿verdad? Quería probar esto y quería probar lo otro. Cuando el pastor se dio cuenta, él estaba en un liderazgo bastante alto en aquel tiempo, lo amarró a la cama, literalmente se lo digo, lo amarró a la cama. Pero eso ayudó a aquel joven que pasara por aquel proceso que lo estaba arrastrando a una vida sin sabor, a una vida llena de complejos, llena de vicios. Pero la palabra de Dios dice: porque he guardado los caminos de Jehová y no me aparté impíamente de mi Dios. Cuando nosotros nos apartamos impíamente del Señor, vamos a ensuciar nuestra alma, vamos a llegar a un momento donde vamos a ser miserables. Yo tengo muchos recuerdos de jóvenes en la iglesia que llegaban a orar a la iglesia después de haber ido al mundo. Recuerdo particularmente a este joven que salió de la iglesia, un espíritu de homosexualidad lo agarró,
¿verdad? Era joven, pero tenía su esposa y tenía sus 2 niños. Pero un espíritu de homosexualidad lo agarró, llegó a la iglesia siendo homosexual y quería cambiar, quería una entrega completa a Dios. Y llegó al altar, se postró delante del altar y nosotros oramos por él y él lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y lloraba y decía, yo quiero sentir lo que sentía antes. Yo quiero sentir, Señor, yo quiero sentir lo que sentía antes, ¿verdad? Él cruzó una barrera donde quedó completamente atrapado. Anteriormente su mente era una mente sana, una mente, podemos decirlo, digna del Señor, santificada, una mente que estaba en lo correcto, pero se apartó impíamente del camino de Dios. Como el hijo pródigo se apartó impíamente del camino de Dios, fue a gozar de las prostitutas, fue a beber, fue a hacer lo que quiera, ¿verdad? Pero lo bonito es eso. Lo precioso es eso, que cuando él llegó a su punto más bajo, cuando él estuvo allá en el suelo, él recordó la vida que tenía en la iglesia, recordó la vida que tenía allá con su padre, allá, y dijo, en la casa de mi padre. Él pensó en su padre. Y mire, ese es el camino de restitución. Mi hijo mayor fue uno de los que fueron arrastrados en aquel tiempo con los demás jóvenes que entraron a las drogas. Mi hijo entró a las drogas y pasó un proceso, hermano, pero bien terrible, horrible, podemos decirle, un proceso bien horrible en la drogadicción, ¿verdad? En su mente distorsionada y cómo, pero Dios viene y todavía abre puerta. Dios viene y abre camino para que también él pueda restituir su vida. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Oiga, mi hijo comenzó él a ir a la iglesia. Él odiaba que le habláramos de la iglesia. Él decía, la iglesia me ha quitado a mis padres, me ha quitado a mi familia, porque ustedes solo pasan en la iglesia. Pero la iglesia, hermano, es la que nos da la restitución de nuestras vidas, es la que nos guía, nos va guiando a una vida sana, a una vida placentera, a una vida de victoria. Es la iglesia. Gracias a Dios por la iglesia. Gracias a Dios por la palabra de Dios. Con guardar mi palabra, dice la palabra, tu palabra, Señor. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes desviarme de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Al no pecar contra Él, contra Dios, nosotros nos beneficiamos. Es para nuestro beneficio por el cual nosotros guardamos la palabra de Dios. 2 reacciones podemos tener al escuchar la palabra. Vamos a encontrar en Mateo el capítulo 13, versículo 23. Mas el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y atiende la palabra y da fruto y produce a 100, a 70 y a 30 por uno. Podemos nosotros estar en la iglesia y oír la palabra, pero tal vez la palabra no hace el efecto que la palabra de Dios quiere hacer en nosotros. ¿Por qué? Porque no la ponemos en práctica. La palabra de Dios dice, no solamente seamos oidores, olvidadizos de la palabra de Dios, pero también seamos hacedores. Tenemos que ser hacedores de la palabra de Dios para que esta palabra haga efecto en nuestras vidas, en nuestros corazones. Que esta palabra venga a limpiar. Amado hermano, a veces hay suciedades en nuestra alma que nosotros tenemos que limpiar y no estamos conscientes. En muchas veces pasamos muchas tribulaciones, depresiones, estreses, y estamos ahí, decimos, ¿por qué? Es tiempo de que nosotros comencemos a ver si no estamos arrastrando algo de nuestra juventud y estamos en la vida adulta y todavía está aquello allá escondido, todavía están aquellas cosas allá que rebajan nuestra alma, que ensucian nuestra alma delante de Dios. Vamos nosotros a meditar, a pensar, Señor, ¿a dónde está ese problema que yo tengo o qué es? Y mira, óigame por favor, en muchas ocasiones y en la mayor parte de ocasiones, la palabra de Dios va a llegar y va a penetrar hasta lo más profundo de nuestro ser y nos va a hacer sentir el área donde nosotros tenemos que cambiar, donde estamos fallando
cambiando, y es ahí donde nosotros tenemos que prestar atención y decir, Señor, es cierto, Señor, ayúdame, cámbiame, Señor, que tu palabra, Señor, sea verdadera en mi vida y yo pueda vivir tu palabra, Señor. Ese es el que es sembrado en buena tierra, el que reflexiona la palabra, el que mira la palabra, el que hace que la palabra lo cambie, porque la palabra tiene poder para cambiar nuestra alma y nuestra vida. La palabra de Dios es poderosa. Ahora en Mateo el capítulo 15, versículo 12, la palabra de Dios dice, entonces, acercándose sus discípulos, le dijeron, sabes que los fariseos se ofendieron cuando oyeron la palabra. Y esto es algo que nosotros como pastor hemos visto, yo lo veo a cada momento, a veces en la iglesia, ¿verdad? De que la palabra de Dios se habla, la palabra de Dios se enseña, y es Dios el que le da a uno, Señor, ora el pastor, ¿qué puedo enseñar a tu pueblo? ¿Cuál es la necesidad? ¿En qué áreas, Señor, podemos enseñar para que tu iglesia, Señor, sea una iglesia victoriosa? Para que los hermanos vivan en victoria, en paz, en armonía, Señor, y que los dones del Espíritu Santo se manifiesten en su vida. Y Dios nos da el mensaje. Y nosotros predicamos, enseñamos la palabra de Dios y miramos las reacciones. Miramos las reacciones. Muchas personas se ofenden, se sienten ofendidos en vez de salir gozosos y decir gracias a Dios por la palabra de Dios. Oh, qué preciosa esa palabra. Dios me tocó. Pero cuando Dios los ha tocado, endurecen su corazón. La palabra de Dios dice endurecen su cerviz. Ahí endurecen su cuello, endurecen el corazón. Ellos se ponen duros a la palabra de Dios en vez de dejar que la palabra de Dios haga la obra en sus vidas. ¿Con qué limpiará el joven y el adulto su camino? No vamos a decir solamente el joven, porque nosotros traemos arrastrando muchas cosas de la juventud de nuestra vida y tenemos que limpiar ese ser espiritual que Dios nos ha dado. Tenemos que limpiarnos delante de la presencia de Dios con guardar tu palabra, dice. Entonces tenemos que aceptarla, aunque duela, dice la Biblia, que la palabra es amarga al paladar. Hermano, sentimos amargura cuando la palabra está entrando a nuestro corazón, pero esa palabra es dulce al vientre, y no solamente es dulce, sino que nosotros somos renovados, somos limpiados a través de la palabra del Señor. Me da mucha lástima cuando hay hermanos que protestan por la palabra de Dios o que se ofenden por la palabra de Dios, cuando la palabra de Dios quiere hacer una obra en su vida. Proverbios, el capítulo 14, versículo 14, dice la palabra, de sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Cuando nosotros ya llegamos a ese punto que llegó el pueblo de Israel, de clamar a Dios por la condición en que estaban en la esclavitud, llegamos a ese punto de decir, esta vida sin sabor, esta vida, ya estoy aburrido de esta vida sin sabor, de esta vida de dolor. Nos hastiamos. Es ahí donde nosotros podemos clamar a Dios. Es ahí donde nosotros podemos buscar de Dios. Te vas a hastiar de tus caminos. Vas a vivir una vida sin sabor cuando no estás alineado a lo que es la palabra de Dios. Proverbios capítulo 14, lo voy a repetir otra vez. De sus caminos será hastiado el necio de corazón, pero el hombre de bien estará contento del suyo. Qué lindo. Nosotros los pentecostales estamos contentos. Yo estoy feliz. Amado hermano, mi hogar es un hogar de felicidad. Es un hogar de un ambiente precioso. En este lugar no hay palabras soeces. En este lugar aquí donde yo estoy viviendo no hay pleitos, hermano. Hay una armonía preciosa. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios logró su objetivo. Porque permití abrir mi corazón a la palabra de Dios y decir, Señor, corrige mis caminos. Señor, corrige mi vida. Señor, permíteme andar conforme tu palabra. Proverbios, el capítulo 12, versículo 28. En el camino de la justicia está la vida, y sus caminos no hay muerte. Oiga bien lo que dice. Dice, en los caminos de la justicia está la vida, y en sus caminos no hay muerte. Hay prosperidad, hay vida en el camino de Dios. Amado, es lindo, es precioso vivir para Dios. No hay nada
que pueda compararlo. Ya viví yo allá en el vicio, ya viví en el vicio del alcohol, en el vicio del cigarro, ya viví yo en esa vida que muchos están queriendo abrazar y que muchos están amando. Oiga, ahora yo aborrezco esa clase de vida, porque en los caminos de Dios, amado, hay luz, hay vida. En nuestra juventud torcimos nuestra vida. Alguien dijo, árbol torcido, jamás su tronco endereza. Eso dicen muchos. Si ya estás así, así vas a ser. Pero yo le digo una cosa. Yo voy a cambiar ese dicho. Árbol torcido, jamás su tronco endereza. Lo voy a cambiar y voy a decir, árbol torcido, Jesucristo lo endereza. Porque ciertamente, hermano, cuando venimos al camino de Dios, aquellas cosas que venimos arrastrando, Dios viene y las endereza, y Él tiene el poder de entrar al corazón, a la mente del hombre, y por decirlo, resetear esa mente enferma, resetear ese corazón enfermo, ese corazón donde habita el sentimiento, donde habita la emoción, donde nuestros sentimientos y nuestras emociones están torcidas, están mal guiadas, tenemos sentimientos de odio, de rencor, de ira, tantos sentimientos adversos que contaminan nuestra alma y nos hacen miserables. Pero Jesucristo, el Dios manifestado en carne, Él viene a nuestras vidas. Óigame, qué lindo, siento la presencia de Dios en este momento. Ulamesite jale boshevane y jalebu jamene sea leboma. Urabane dice balabasevi. Él viene y cambia nuestra vida. San Juan, el capítulo 15, versículo 3 dice, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Oiga, qué lindo, hermano. Aquella suciedad que antes nos arrastraba y nos hacía miserables. El Señor Jesús dice en San Juan 15, 3, ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Yo no estoy hablando sinceramente a todos aquellos que están dentro del camino de Dios, pero sabemos que para limpiar nuestra alma, ¿verdad? Necesitamos nosotros, para limpiar nuestra alma, necesitamos el bautismo en el nombre de Jesús, porque el bautismo en el nombre de Jesús es para el perdón de nuestros pecados. Si tú no estás en el camino de Dios y tú quieres comenzar el camino de Dios, quieres limpiar tu alma internamente, tienes que bautizarte en el nombre de Jesús, así como la palabra de Dios lo enseña. Ese es el comienzo. Pero nosotros que estamos en el camino, la palabra de Dios nos va a limpiar. La palabra de Dios va a venir y va a limpiar nuestra alma. San Juan, el capítulo 15, versículo 2, ya para terminar, dice la palabra de Dios, todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará para que lleve más fruto. O sea que es un proceso, hermanos, donde nosotros entramos al camino de Dios y Dios nos va limpiando. Entonces mira el Señor y dice, bueno, está permitiendo que lo limpie, está llevando fruto. Lo voy a limpiar más, lo voy a santificar más, lo voy a usar más, lo voy a levantar más, lo voy a prosperar más. Oigan, el camino de Dios es algo sorprendente, es algo precioso. Lo invito en esta tarde, en esta noche, a que usted venga, entregue su vida completamente a Dios. Él va a enderezar sus pasos. Él va a arreglar la vida de su familia, de sus hijos. Pero primeramente tenemos que arreglar la nuestra. Oremos en esta mañana. Padre, en el nombre de Jesús vengo a pedirte por ese joven, Señor, que ha trastornado sus caminos. Abre su entendimiento, abre su corazón. Por esa familia, Señor, también, que vive, Señor, en conflicto. Señor, que no entiende por qué ni sabe por qué. Abre su comprensión a través de esta palabra, Señor. Abre su entendimiento y que haya una entrega y una obediencia a tu palabra, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús de Nazaret. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.